Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces.
¿qué harás? Dios les bendiga. Señor les bendiga. Esta alabanza es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a comentarles un pequeño testimonio de algo donde yo vi la manifestación o la mano del Señor en ese momento conmigo. En un día que estaba trabajando, estaba en mi trabajo, yo trabajo con niños de 4 años, y en el momento de trabajar ya con materiales en la mesa, sucede algo, pero yo en ese momento comencé a pensar en entregarles a ellos plastilina y unas paleticas que siempre utilizamos para mantenerlos como ocupados. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo pensé, se los entregué y ellos comenzaron a manipular el material. En eso, como yo los vi tranquilos, me dirijo a mi closet donde mantengo siempre mis materiales guardados y voy a buscar esos materiales para poderlos utilizar con ellos y comenzar la clase del día. En ese momento sucede que un niño golpea a la niña con la paletica que yo le había entregado en el ojo. Pero en ese momento la niña no gritó, no hizo ningún gesto de llanto ni nada, ella no se quejó ni nada. Entonces yo cuando me dirijo a la mesa otra vez, ellos están alrededor de la mesa, pero ella está al frente de mí. Y yo comienzo a observarla y veía que ella cerraba sus ojitos. Y yo en mi mente decía, ¿será que ella le dieron un antialérgico o algo y la mamita no me comunicó nada? Entonces yo le pregunto a ella, Ángela, ¿qué te pasa? Pero sus ojitos después, cuando ella trataba de abrirlo, era un ojito hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, o sea, estaban distorsionados.
y yo me preguntaba que qué le pasaba. Entonces yo cuando le pregunto, ella lo que hace es que todavía su inconsciente estaba trabajando y ella me dice, o sea, me hace seña que el niño le había golpeado con la paleta en el ojo y me dice que la golpeó. Y yo, bueno, en el momento como que me desesperé, pero no fue un desespero de yo gritar ni llorar, nada. Era como que en mi mente, pues, que me pasaban cosas que va a pasar con la niña. Pero yo en ese momento, bueno, yo le preguntaba a los niños quién era, todavía como los nervios le preguntaba a los niños quién era, y ellos se decían fue él, pero en sí, ella ya me había dicho la verdad, que era el niño que estaba al lado de ella. Y como yo conociendo sus características de los niños, yo sabía que pues a lo mejor ella peleando por la plastilina, en realidad él la golpeó. Entonces, yo lo que hice fue que la agarré, la cargué y le dije al Señor, pues hice una pequeña oración y yo nombré fue Jesús, sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo abro los ojos, yo igualito la veo a ella en lo mismo, pues sus ojitos igual, pero no sé, algo me dijo que le pusiera las manos en su ojito y yo coloco la mano y yo le digo, Ángela, yo hago la oración y digo, Señor, sana a esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando abro los ojitos, bueno, ella seguía igual y yo la cargué, la agarré. En ese momento entra una compañera que ella se encarga de estar pendiente de la puerta y ella, como me la ve que yo la cargo, ella me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, un niño me la golpeó con la paletica en el ojo. Entonces ella me dice, tienes que avisar, pero cuando ella la ve, ella hace, ¡ay! Y hace así, se pone la mano en la cara. Y yo le dije, no, más bien está mejor porque yo la oré. Entonces me dice, no, pero comunica. Yo sí, voy a avisar, le dije yo. En eso que yo voy por el pasillo para buscar a la encargada, a la directora, a la dueña del colegio, no estaban. Y otra compañera me dice, no, ellas salieron. Y entonces ella cuando ve a la niña también hace, ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, ella está mejor porque yo la oré, le dije yo. Entonces ella se la lleva hacia adentro y dice, yo le voy a colocar hielo en el ojo. Y bueno, cuando ella la agarra, yo sigo caminando en el pasillo, pero yo estaba como pidiéndole al Señor que él iba a hacer algo, pues yo estaba confiando en el Señor. Y cuando sale con la niña, ya la observo, ya la niña estaba mejor y yo la cargué, le dije dámela, la cargué y entonces ya la niña, sus ojos estaban normal, su semblante volvió a ser el mismo y de verdad que yo le dije, vi la mano del Señor en este momento, aquí le dije yo. Fue algo maravilloso, de verdad doy este pequeño testimonio porque dando evidencia que el Señor siempre cuida de sus hijos y espero que les sea de gran utilidad a cualquier hermano o hermana que pase por una situación como esta. La palabra dice, clama a mí y yo responderé. De verdad que le doy muchas gracias al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor porque fue Él el que sanó a la niña Ángela. Que Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Dios les bendiga, le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en Iglesia Benecer, mi pastor es Osvaldo Tona. Les vengo a testificar cómo se ha manifestado el Señor en mí. Y bueno, quiero decirles que el Señor se ha manifestado en mi corazón, en los cánticos, en las alabanzas. Recientemente, bueno, él me dio un coro y para yo cantárselo a él. Y de verdad el coro o sea, es algo tan hermoso que se siente que bueno, siento alegría, siento gozo en mi corazón, en mi alma. Sentía también sustico, pero yo sé que es el Señor. Gracias al Señor. Le doy la gloria y la honra a Él porque sé que es Él. Porque sé que está aquí en mi corazón, adentro de mi corazón. Y cuando lo alabo es algo que es algo muy hermoso. Porque se mueve dentro de mi corazón y me hace cantarle, me hace alabarlo. Cierra mis ojos y cuando me los abre igual es algo muy hermoso, son experiencias muy hermosas que Él me ha dado. Lo siento, esa manifestación es algo hermoso. Y bueno,
siento en mi corazón, me dan ganas de llorar, siento alegría, siento gozo y siento de todo, pues emoción, alegría, gozo, me dan ganas hasta de gritar. Y bueno, es algo que también se puede controlar, gracias al Señor. Y también, bueno, una vez me dio una visión cuando el hermano Isaías Rodríguez estaba predicando, eso fue un domingo, me dio una visión con mi pastor. El hermano Osvaldo está atrás del hermano, la predicación fue tremenda, hermosa, y estaba él atrás sentado, y él cuando él se para, que estábamos alabando al Señor, yo vi que el hermano subió su cara hacia arriba y vi una luz en su rostro. Y llegó algo en mi corazón, el Señor me dijo, esa luz que viste es mía, Él resplandecerá. Y yo dije, amén, aleluya. Dije yo, eso fue esa visión hermosa. También me ha dado profecías en mi corazón con el niño Aarón también un domingo. El Señor me dijo en el altar, me dijo, somos un pueblo invencible. También cuando el niño Aarón, él fue a testificar, pasan los jóvenes a testificar, pasa el niño Aarón y el niño da un testimonio, él testificó el libro de los Hechos, del 2 al 4. Y el Señor también vino a mí, en mi corazón me dijo, eso sucederá aquí. Fue algo hermoso también que sentí cuando el Señor me habló eso. Y bueno, eso es hermoso todo lo que me está sucediendo, porque sé que es en mi corazón el Señor me está hablando, me revela y es algo hermoso, hermoso, muy hermoso. Y estoy agradecida con el Señor porque sé que está pasando en mí y en muchos más de acá, de la iglesia. Esas son las manifestaciones que están pasando. Y estoy agradecida con el Señor. Es un privilegio que nos da. Y también, bueno, también estoy agradecida por tener a mi pastor, Osvaldo Tona, como mi pastor, porque él nos instruye, él nos ayuda espiritualmente. Y yo sé que es el Espíritu Santo a través de él. Y esto es algo muy hermoso, hermano. También eso también fue una profecía que me dijo el Señor sobre una hermana que ella tuvo un accidente y el Señor, el accidente fue fuerte porque fue en su pie y el médico dijo que era una fractura de 3 fracturas y entonces el Señor me dijo a mí que ella sanará, o sea que me instruyó el Señor, me dice en oración, él me dice porque él lidió conmigo toda esa semana. Él lidió conmigo y yo lloraba cuando la recordaba a ella y lloraba y le pedía al Señor por ella. Y luego el Señor en el altar, él me habla y me dice que descubra sus pies, que agarre sus pies, los descubra y lo ore y le diga y le ordene a sus huesos que vuelvan a su lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y
yo lo hice. Y el Señor me dice, así dice el Señor. Y yo lo hice así, hermano. Yo le agarré, fui a la casa de ella, agarré su pie y le dije que oramos y hice así. Le ordené a sus huesos que fueran a su lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el Señor. Y bueno, eso también me lo dijo el Señor. Y estoy agradecida por el Señor por eso. Y bueno, ese es mi testimonio. Estoy agradecida con Dios por todo esto y también por darnos nuestro pastor. Por darnos nuestro pastor porque él ha sido una gran ayuda espiritual para mí y para toda la congregación. Estoy agradecida al Señor por él. Bueno, este era mi pequeño testimonio. Les pido que sigamos orando y que manifestemos lo que Dios nos ha dado. Que testifiquemos que el Señor, todo lo que el Señor está haciendo. Porque, como dijo él, como él nos ha dicho, que somos un pueblo invencible, así me lo dijo. Bueno, ese era mi testimonio. Le doy gracias. Le doy gracias a Dios por todo esto. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 30. Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos una vez más aquí. Bueno, contento y agradecido de Dios porque Él es bueno. La palabra dice, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso no es solo palabra, lo hemos experimentado en nuestras vidas y la gloria sea para el Señor. No es de nosotros, no es porque nosotros somos muy buenos y Dios nos ayuda. No, no, no. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y hemos visto eso porque nosotros toda nuestra vida no fuimos cristianos. Pero cuando no éramos, Dios siempre tenía cuidado de nosotros. Dios siempre nos guardó del peligro. Dios siempre nos proveyó en nuestras necesidades. Dios siempre nos libró de peligros tremendos que pudimos pasar y nosotros pensábamos que teníamos mucha suerte, decíamos nosotros. Pues no es así. Y en esta hora, bueno, venimos a este sitio a traerle a usted la palabra del Señor y déjeme decirle que cuando en estos servicios el Señor se manifiesta, el Señor habla, siempre, la mayoría de veces no es solamente para ustedes la palabra, sino también para nosotros. Nosotros también somos alimentados, nosotros también somos beneficiados de esas palabras que salen, porque no somos nosotros, es el Señor. Por eso venimos sujetos a la guianza del Espíritu, a que Dios sea el que hable. Es algo muy importante, que sea Dios el que hable, el que nos diga por dónde es que tenemos que enfocar los temas que Él mismo nos da. Porque no son temas que nosotros nos imaginamos, no son cosas que vinieron a nuestra mente y nosotros vinimos a predicar eso. No, no, no. Es el Señor mismo trayendo, porque Él siempre trae lo mejor. Cuando Él trae cosas, Él no nos trae cosas buenas, no, nos trae lo mejor de lo mejor. Simplemente que nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales. Cuando a nosotros nos acontecen algunas cosas, vienen los problemas, vienen las luchas, las dificultades, las enfermedades. Eso es para provecho nuestro. Es Dios moldeándonos. Es Dios dándonos forma. Él mismo dijo que Él nos perfeccionaría.
y lo está haciendo. Él nos está perfeccionando. Y por eso vienen estos servicios, estas palabras, por estos medios, porque es Dios llamándolo a usted a que entre también en ese redil, en ese corral, el corral de las ovejas. Porque cuando estábamos por allá afuera, bueno, andábamos en el mundo perdido y estábamos a merced del lobo, del diablo. Pero Dios nos llamó y sigue llamando hoy en día. Porque que una persona asista a una iglesia o haga cualquier cosa que le venga a la mente para agradar a Dios, eso no es todo. Tenemos que tener una certeza en nuestros corazones. Y la única forma de tener esa certeza es recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones, en el alma. Que ya cuando esa experiencia viene al corazón del hombre, ya las cosas no son iguales. Ahora la Biblia cobra vida. Ahora la Biblia ya no es un libro cualquiera, no. Ahora es un estilo de vida. Ahora es vida para el que toma eso y lo abraza y no se suelta de allí. Porque es la única forma como nosotros podemos agradar a Dios. Viene a mi mente de Jacob, cuando luchó con el ángel y él se aferró, se agarró duro del ángel, lo agarró y no lo soltaba. Él le dijo, si no me bendices, no te suelto. ¿Y qué hizo el ángel? Tuvo que bendecirlo. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Porque cuando nosotros viene Dios a nuestras vidas, debemos nosotros agarrarnos bien duro de Él para no soltarnos más. Porque es muy fácil. O después que estamos adentro, después que estamos agarrados, después que estamos allí aferrados, es muy fácil soltarse. Es muy fácil salirse nuevamente. Pero ahora, después que suceden esas cosas, volver a entrar es sumamente difícil. La mayoría de personas no han entrado nuevamente. ¿Pero por qué causa? Porque no es una cosa muy fácil. No, hay que esforzarse. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque cuando vienen esas luchas y esas pruebas, viene el temor, viene ese desmayo, esa debilidad natural del hombre que dice ya no aguanto más de tantas luchas y tantas cosas, tantas pruebas, ya no aguanto más. Pero ahí está Dios presente, no se le olvide ese detalle importante. Dios está presente y Dios no le va a dar a usted cargas más pesadas de las que usted pueda cargar. Cuando Dios le dice a usted que haga algo, es porque usted puede hacerlo. Cuando Dios le da a usted una carga, es porque la puede cargar, porque usted puede con eso. El Señor Jesús dijo que la carga que Él nos da es ligera. Es ligera. Entonces, si Él lo dijo, muchas veces a nosotros nos parece pesado, pero es porque nosotros no estamos acostumbrados a llevar esas cargas. Pero si nosotros nos acostumbramos, va a suceder al contrario, que no le vamos a decir al Señor, Señor, no puedo más con esta carga, sino que más bien le vamos a decir al Señor, Señor, deme más, porque lo necesito. Esa carga que usted me dio es para mi beneficio, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, si usted ama a Dios, a usted no le va a parecer que las cosas que vienen, que acontezcan en su vida, a usted no le va a parecer eso una cosa de así muy, no. Y hay gente, bueno, que se ponen tan duro que Dios ha tenido que, bueno, le ha costado a Dios para poder doblegar a esas personas,
muchas veces porque son orgullosos, otras veces porque son soberbios. Entonces Dios tiene que darle un tratamiento más apretado. ¿Por qué? Porque Dios dice que al que él ama, él lo castiga y azota al que tiene por hijo. Entonces, si usted dice, yo soy un hijo de Dios, entonces prepárese, porque el Señor no tiene hijos consentidos, no, Señor. Los hijos de Dios, si Dios ve que están medio portándose mal, Dios los reprende y los castiga. Entonces, bueno, pero es una bienaventuranza, porque lo hace para nuestro bien. Lo que viene después de esta vida natural en la que estamos, no es otra cosa sino la vida eterna. Y eso no podemos ponerlo nosotros en juego. No podemos usted y yo, bueno, tomar eso así a la ligera. No es cualquier cosa. Tenemos que darle importancia, la importancia de vida. Porque si no le damos la debida importancia a esto, entonces Dios se da cuenta, porque a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios vea que en su corazón usted no toma en cuenta la palabra, usted no toma en cuenta la reprensión, usted no toma en cuenta el llamado, entonces Dios lo que ve en su corazón es rechazo, posponiendo las decisiones que debe tomar, que Dios le está revelando que usted debe tomar. Entonces usted le está dando testimonio a Dios de que no le importa eso, la vida eterna, no cree. Hoy en día hay muchas personas que no creen, porque hemos visto eso, y yo conversando con mi pastor y con algunos hermanos, yo pensaba que era que no entendían. No, resulta que es que no creen la palabra, no quieren sujetarse a las autoridades impuestas por Dios. Eso es bíblico. La Biblia dice que hay autoridades que Dios ha puesto naturalmente y en la iglesia también. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo? Sujetarnos, porque si nos sujetamos a las potestades, las autoridades que Dios ha puesto, entonces estamos diciéndole a Dios, no me sujeto a ti, porque es Dios en ello. Dios ahí, poniendo esa autoridad para que nosotros nos encaminemos y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que nosotros nos acostumbramos toda nuestra vida a caminar todo torcido, a hacer las cosas como nos provocaba a nosotros. Entonces Dios pone esas autoridades para que nos sometan, para que nosotros nos sujetemos a eso y para poder enderezarnos. Es la forma que Dios conoce de hacerlo. Pero nosotros somos tan cabeza dura a veces que entonces Dios tiene que ir con mano fuerte. Y nadie quiere eso, porque la mano de Dios es pesada. La mano de Dios pesa. Y los que han tenido esa experiencia, que Dios ha tenido que darles un tratamiento más estricto, bueno, ya hay muchos que nos lo están contando, porque Dios ha tenido que llevárselo. Son tan desobedientes que Dios ha tenido que llevárselo porque no se quisieron sujetar. Y todavía hoy en día, aún viendo esos ejemplos, entonces las personas siguen haciendo esas mismas cosas. Pero déjeme decirle que Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él lo hizo de esa forma allá en el pasado, como dice la Biblia, si los ángeles que pecaron, Dios no tuvo compasión con ellos, Dios los castigó. Entonces, ¿cuánto más con nosotros? Con sus hijos, que somos hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe entrar en esa profundidad con Dios y aprender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y caminar por allí, hacerlo como Dios dice, no como nosotros digamos.
Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Ya ha avanzado el tiempo. Vamos a leer en nuestras Biblias una escritura en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Muchas veces se ha leído esta escritura, pero vamos a ver cómo nos la enfoca el Señor en el día de hoy. Les dije, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 9. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, para poner este servicio en las manos del Señor. Amado Dios, en esta hora, Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, primeramente suyo, Señor, por permitirnos, Señor, el privilegio de estar en este lugar, Señor, hablando su palabra. Ahora le rogamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted se haga presente, Señor, que sea usted, Señor, hablando, Señor, su palabra, Padre, que sea usted, Señor, dando esa revelación, Señor, que todos necesitamos, que usted tiene, Señor, que cada día, Señor, usted quiere darnos. Simplemente que nosotros no nos quedamos quietos, no nos rendimos, Señor, y usted, Señor, está esperando por nosotros para revelar esas palabras, esa porción de la Escritura que usted tiene para nosotros en este día, Señor. Usted reveló toda la palabra, Señor. Ya toda la palabra está revelada. Ahora falta, Señor, que sea revelada en nuestros corazones la porción que usted tiene para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en sus manos, Señor, a cada amigo y cada oyente, Señor, cada creyente que esté oyendo este servicio, Padre Santo, que cada uno sea beneficiado, Señor, que los problemas sean solucionados, que las enfermedades sean sanadas, que tu palabra, Señor, sea la que haga ese trabajo, Señor. No nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo, Señor. No estamos intentando hacerlo. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres grande, Señor, maravilloso, y tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en sus manos, Padre, para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, y como le estaba diciendo, es imprescindible que cada uno de nosotros entienda, como dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, capítulo 12, que es imprescindible que nosotros abramos nuestros corazones, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es lo que Dios está esperando de nosotros, para Él revelarnos la palabra, para que la palabra de Él transforme nuestro entendimiento y nosotros podamos, por medio de esa transformación de nuestro entendimiento, que es la revelación de la palabra, podamos entender y podamos ser testigos de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y podamos obrar de acuerdo a eso, podamos caminar, podamos desenvolvernos en la vida por medio de eso, de lo que Dios nos revele.
es lo que Dios está esperando de nosotros. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Este es el tiempo. Y como subtítulo tenemos un encuentro con Dios. Porque cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con Dios. Acabamos de leer lo que dice la Biblia de cómo Dios tenía ese encuentro con su creación, con sus hijos, que era Adán y Eva. Él tenía ese encuentro a diario con ellos. Porque más atrás, en el libro mismo de Génesis, en el capítulo 2, la palabra de Dios dice que Dios mandó a Adán. Dice el capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, que estaba allí con él. Tenía compañerismo, tenía comunicación. Adán con su padre, con Dios. Era una comunión íntima. Estaban allí perfectos. Adán era perfecto a los ojos de Dios. Entonces, y Eva, por supuesto, era tomada de Adán. Fue un subproducto que Dios tomó de Adán. Él le tomó una costilla y hizo la mujer. Entonces, era también santa, agradable a Dios, porque estaban allí en perfección, en el huerto del Edén, allí no faltaba nada. Y también dice la palabra en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea que cada día le traía un animal. Podemos ver aquí eso. Dios nos está mostrando por medio de la Biblia cómo es que Él hace las cosas, cómo es que Él es el que busca el compañerismo con el hombre. Y el hombre no quiere tener compañerismo con Dios. Entonces en este tiempo, bueno, Adán lo recibía y el Señor le traía un animal y Adán le ponía un nombre. Y miren lo que dice. Y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y a la vaca le puso vaca. Y al tigre le puso tigre. A la paloma le puso paloma. Y al caimán le puso caimán. Y así. A todos los animales, Dios le traía animales y Él le ponía el nombre. Es lo que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 19. Entonces, allí había perfección, allí no faltaba nada. Pero entonces el hombre, en su afán hoy en día vemos mucho eso, el afán del hombre saber más que Dios. El hombre quiere ser más bueno que Dios, imagínense. Entonces, eso es imposible. El mismo Señor Jesús, Dios hecho carne, cuando el joven rico lo llamó maestro bueno, Él le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Lo reprendió, porque en realidad Él era bueno, pero Él no quería que estuvieran mirando una imagen, una humanidad, algo humano, algo físico. No, allí lo estaba llevando a que vieran las cosas espiritualmente. Porque eso fue lo que pasó. Ellos no examinaron el mandamiento de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, allí, cuando Dios llegó al huerto y lo llamó, ¿dónde estás tú? Entonces siempre se ha escuchado que Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? No, Dios no dijo, Adán, ¿dónde estás? Dijo, ¿dónde estás tú? Porque allí no había más nadie. Estaba Adán y Eva. Y llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Porque los dos, según lo que dice la Biblia, los dos se llamaban Adán. La Biblia dice, y llamó el nombre de ellos Adán.
Entonces, cuando Eva llegó a ser Eva, porque Adán, bueno, el nombre de Dios era Adán para ellos. Adán dijo, ahora este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero para Dios eran Adán. Entonces, cuando empezó a llamarse Eva, cuando desobedeció la orden de Dios, salió embarazada y parió. Entonces, allí fue donde recibió el nombre de Eva, madre de todos los vivientes. De ahí en adelante, bueno, cuando sucedió eso, esa desobediencia de Eva, se rompió la eternidad, se empezaron los problemas, las luchas, la vejez, las enfermedades, tantas cosas que vemos hoy en día. Pero queremos enfocar esto en ese encuentro, que miren la diferencia. Cuando Dios le trajo los animales a Adán para que los llamara para que les pusiera nombre, era algo especial. Era una comunión íntima. Pero después ahora cuando pecaron, entonces Dios, no era que Dios no sabía dónde estaba él, porque Dios sabe todas las cosas. Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todas las cosas. Entonces, Él sabía dónde estaba él. Él sabía que se estaba escondiendo por allá, en un arbusto por allá, detrás de un arbusto, porque Él trató de hacerse una cubierta. Cuando leímos que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, los primeros costureros fueron ellos, Adán y Eva. Y eso por causa del pecado, porque no existía el trabajo. Entonces, en una ocasión, una vida me dijo a mí, ¿quién inventaría el trabajo? Como cansado, pues, de tanto trabajar. Yo le dije, eso fue Eva. Eva fue la que causó eso. Y por eso es que vienen tantos problemas, por la desobediencia del hombre. Entonces, vemos aquí las dos caras del asunto. Un compañerismo en beneficio y un compañerismo en juicio. Dios vino a enjuiciarlo, porque más adelante, leímos hasta el versículo 9, pero más adelante, del 10 en adelante, allí usted lo puede leer con más detenimiento. Dios le dijo a Adán, ¿por qué hiciste eso? Entonces, porque no, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Dios, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Dios sabía que había comido, pero Dios quería que eso saliera de su boca, que saliera de su corazón. Porque el Señor Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Entonces, si lo que nos contamina a nosotros lo sacamos, se lo confesamos al Señor, Dios perdona eso y lo desaparece. Y allí estaba sucediendo eso. Dios Dios tuvo que sacarle a Adán eso. Y Adán intentó hacer una religión para cubrir el pecado, imagínense. Entonces, muchas personas hoy en día quieren tener un encuentro con Dios, pero en una religión, siendo religioso. A Dios no le sirve eso. Si allá en el huerto del Edén no le sirvió a Dios eso, porque usted sigue leyendo más adelante, dice la palabra que el Señor les quitó esos delantales de hoja de higuera y los vistió con pieles de animales. O sea que a Dios no le sirvió esa vestidura que ellos hicieron, esa religión. A Dios no le sirvió eso. Entonces, si usted, pues es una enseñanza para nosotros en el día de hoy, que si alguno que esté escuchando está buscando tener un encuentro con Dios, pero en la religión fría,
en la religión formal, en la religión que consiente que la gente quebrante la palabra de Dios y le dicen, no, eso no importa. Eso es un libro muy antiguo. Eso era antes, allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés escribió el Génesis. No. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Dios lo hizo de esa forma ya, hoy también lo sigue haciendo. A Dios no le sirve una religión. Si usted es un hijo de Dios, Dios le va a quitar esa religión, esas hojas de higuera que se está haciendo usted, se las va a quitar. Y lo va a vestir con pieles de animales. O sea que el sacrificio, hoy en día el sacrificio, allá el Señor sacrificó unos animales para vestir a sus hijos. Hoy en día el sacrificio ya está hecho. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Ya ese sacrificio ya está hecho. Ya el Señor ya pagó por eso. Para que el hombre y la mujer desechen esa religión. Esa religión que lo lleva a conformarse. Esa religión que lo lleva a tomar la palabra de Dios livianamente. Y decir, bueno, no, es verdad, tienes razón. Ese libro es muy antiguo. Sí, es verdad, es muy antiguo. No, que eso pasó de moda. Ahí sí no tiene razón. Porque Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. El Señor le dijo a Moisés, yo soy. No le dijo, yo era. No. O yo seré. No, le dijo, yo soy en tiempo presente. Y hoy sigue siendo lo mismo. Él sigue siendo el mismo yo soy de allá del Antiguo Testamento. Sigue siendo el mismo. Él sigue obrando de la misma manera. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a como Dios hace las cosas. Porque hoy en día las personas quieren adaptar a Dios a como ellos son, a su vida echada a perder, a su vida torcida. No, jamás Dios no va a consentir eso. Dios, como le dije al principio en la introducción del servicio, Dios no tiene hijos consentidos. No, Dios tiene hijos. Y a sus hijos los azota y los moldea y les manda que tienen que hacer las cosas como Él dice. Entonces, para poder tener un encuentro con Dios, porque si no, usted va a tener un encuentro con su emoción. Y no queremos eso. Porque si usted tiene un encuentro con su emoción, usted siente que se le erizó la piel y tiene manifestaciones del Espíritu en su vida y salta y brinca y llora y dice gloria a Dios. Eso está bien, pero no es todo. No es a donde Dios quiere llevarnos. ¿A dónde quiere llevarnos Dios? Al nuevo nacimiento, que es cuando el hombre recibe a Dios en su corazón, en el alma, y nace de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice he aquí? Porque entonces lo está llevando aquí al presente. El pasado, eso ya pasó. Deje eso por ahí en el olvido, en el pasado. Use eso como testimonio para darle la gloria a Dios. Pero no se gloríe de eso. Porque si nos ponemos a gloriarnos de nuestras cosas pasadas, imagínense, nos avergonzaríamos de contar tantas cosas cochinas que hicimos. Tantas perversidades. Entonces Dios quiere que nosotros más bien usemos eso como testimonio. Que el que nos conoció allá y ahora vea el caminar que de verdad está haciendo Dios guiando al hombre, pueda decir, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Usted mismo, que las demás personas puedan darse testimonio de usted y que digan, es verdad que Dios transforma. No es que Dios cambia, porque Dios no cambia. Dios no emparcha a nadie, no. Dios lo restaura completamente. Dios lo hace una nueva criatura.
el viejo hombre murió y ahora es una nueva criatura que camina en la voluntad de Dios. Y a diario, las 24 horas del día, los 365 días del año, cada minuto, cada segundo del día, esa persona está en un encuentro con Dios. Porque cada vez que el enemigo intenta seducir, como hizo con Eva, que la sedujo, cuando le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice la Biblia? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire a dónde lo llevó eso. Por haber razonado una palabra de Dios, rompió ese encuentro que Dios tenía con ellos a diario en la voluntad de Dios, en la eternidad, en medio de la armonía que había allí, que reinaba en ese huerto. Entonces, Dios quiere regresarnos otra vez allá, pero Él debe quitar esa naturaleza que nosotros, esa naturaleza carnal que traemos en nosotros, y Dios quiere quitar eso. Él quiere que ahora nosotros examinemos y veamos las cosas espiritualmente como las ve Él, y que nosotros vivamos de acuerdo a eso, para nosotros poder tener ese encuentro con Dios, para llegar a las profundidades de Dios, que en esa comunión sea Dios hablando, preguntando y nosotros respondiéndole. Nosotros le preguntamos a Él y Él nos responde. A ese punto Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos, usted y yo. Pero Él necesita que tengamos ese encuentro personal, una experiencia personal con Él, y este es el tiempo. Por eso el título del tema, este es el tiempo. No podemos decir, no, bueno, algún día Dios lo va a hacer en el futuro. No. Un Dios de por allá que va a hacer las cosas algún día. No, ya Dios lo está haciendo. No ponga las cosas por allá lejos. No, cuando Dios haga la transformación. No. En este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, si es en este cuerpo mortal, vamos a comenzar de una vez, que estamos esperando. Mientras más días pasan, más viejos nos ponemos. Vamos como en una cuenta regresiva. Cada día que pasa, queda menos tiempo. ¿Y qué vamos a esperar entonces para nosotros manifestar a Dios? Porque si creemos eso, si decimos que creemos lo que Dios dice, creemos la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, entonces, si creemos eso, tenemos que tomarlo todo. No podemos decir, bueno, esto lo voy a creer y esto no. No, eso no funciona así. Porque el Señor dijo por la boca del apóstol Santiago que el que cumple toda la palabra y falla en un punto es hecho culpable de todo. Para Dios es como si no fuera hecho nada. Es como cuando Dios manda a una persona a hacer algo y le dice la hora, la fecha, le dice el sitio, le dice todo, le da las instrucciones. La palabra de Dios dice, es mejor la obediencia que el sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, allí está, prestar atención, debemos prestarle atención cuando Dios nos está dando instrucciones, cuando Dios nos da esas instrucciones de lo que vamos a hacer, de lo que por dónde vamos, qué es lo que vamos a vivir. Entonces debemos prestarle atención y que no se nos pierda ningún detalle para ser agradable a los ojos de Dios. Porque si lo hacemos, si Dios nos dice una fecha y nosotros no lo hacemos en esa fecha, sino que lo hacemos cuando nos provoque, cuando yo tenga el sentir, dicen algunos por allá. No, es cuando Dios diga. Porque si está bien, Dios permite que la persona vaya y haga como Él dice, o como ella dice, y lo hace.
Pero pasa como Saúl, que el Señor le dio unas instrucciones, vas a ir a pelear con Amalek y vas a hacer esto y vas a aquello. Hizo lo que le provocó. Para Dios no hizo nada, así como nosotros. Si Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos, o sea, no cumplimos la orden de Dios al pie de la letra, como Dios dice, entonces para Dios no hicimos nada. Así lo hayamos hecho después, o así lo hayamos hecho de la forma como nosotros nos pareció. No, es como Dios dice. Si Dios nos manda a decirle algo a alguien, así sea el más importante del mundo, a un rey, a un príncipe, a quien sea, a un presidente, o a un ministro, un pastor, o un evangelista, o un diácono, al que sea que nos mande a decirle algo, o si lo manda a usted, vaya y dígale. Porque eso sí, tiene que discernir si es Dios o no es Dios que lo está enviando. Porque esa es otra cosa. Discernir, no es, podemos decir, no, discernir es diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso sería fácil. Pero lo difícil de discernir es diferenciar entre lo bueno y lo que parece bueno. Porque los dos espíritus se parecen. Los dos espíritus, dijo el Señor Jesús, engañarían, si fuera posible, a los escogidos, el otro espíritu. Entonces, esos dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu de Satanás, se parecen mucho y hablan, le hablan a la persona. Y si la persona no está vigilando, si la persona, porque no es solamente orar, es velar y orar, como le dijo el Señor a Pedro. Entonces, si la persona está orando pero no está vigilando, el diablo lo puede engañar. Si está vigilando pero no está orando, el diablo lo puede engañar. Tiene que vigilar y orar para poder discernir. Tiene que conocer a Dios en profundidad. Tiene que haber tenido un encuentro con Dios y conocerlo, conocer su voz, conocer sus palabras, para poder diferenciar cuando venga ese otro espíritu y diga, vas a hacer esto. Y aquella persona examina esa y dice, no, pero es que no concuerda con la Biblia en tal parte aquí. Concuerda con una parte de la Biblia, pero con el resto no concuerda. Entonces no es Dios. Hay que diferenciar eso. Entonces, discernir no es solamente entre lo bueno y lo malo, no. Entre lo bueno y lo que parece bueno. Es que es más apretado todavía. Pero entonces nosotros humanamente no podemos hacer eso, ¿no? Nosotros necesitamos al Señor. Por eso es la insistencia del Señor del nuevo nacimiento, de recibir el Espíritu Santo en el corazón, en el alma, para que cuando Dios esté ahí en ese corazón y vengan esas cosas, automáticamente el Espíritu Santo que va a estar allí, Dios va a decir, le va a recordar la palabra que usted leyó en la Biblia, la palabra que usted leyó allá en el mensaje. Le va a recordar. Y usted va a decir, no concuerda con esto. No concuerda con el libro de Génesis, por ejemplo. Entonces, allí es donde viene el discernimiento. Allí es donde viene ese encuentro con Dios, o sea, la importancia, esa condición de imprescindible. Es imprescindible tener ese encuentro con Dios para nosotros. Porque si una persona no tiene ese encuentro con Dios, no recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces Dios no lo puede perfeccionar. Entonces Dios tiene su ministerio quíntuple que perfecciona a los santos. Eso es lo que nos dice la Biblia ya en el libro de Efesios. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces allí entran todos, hombres y mujeres, hermanas y hermanos. Allí entran todos. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? La iglesia.
la edificación del cuerpo místico del Señor Jesucristo. La gente piensa que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo de Jesús. No, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y eso es lo que Dios está edificando hoy en día. Y es lo que Dios está haciendo, llevando, enseñando, moldeando, quitando los escondrijos de vergüenza, como dice la Biblia, que son esos malos hábitos que traemos arrastrando del mundo, porque venimos a la iglesia, venimos a los caminos del Señor y queremos traer arrastrando de allá del mundo los malos hábitos, el mal temperamento, el mal temperamento, no mal carácter, sino mal temperamento. Comúnmente la gente lo llama mal carácter, pero el carácter, ya hemos hablado de eso en otro servicio, el carácter es en las características que usted tenga, y esas características suyas tienen que parecerse a Dios, tienen que ser la misma cosa. Entonces, ¿cuándo llega a ser eso? Cuando usted tiene un encuentro personal con Dios, cuando usted tiene una experiencia personal con Dios, que no va a decir que fue que alguien le contó, no, usted ya vivió eso, ya usted tiene esa experiencia, porque usted tuvo un encuentro con Dios, y este es el tiempo de tener ese encuentro con Dios, para que usted empiece de una vez, porque déjeme decirle que ya esto comenzó, como empieza Dios las cosas, en bajo nivel, en cosas sencillas. Pero la cosa va agrandando y la cosa va creciendo y no se quede atrás. Si usted no está metido ahí, bueno, es hora de que entre. Es hora de que empiece a doblar esas rodillas que tenía paralizadas. Empieza a doblarlas y a pedirle al Señor, Señor, ¿qué es eso? Este es el tiempo de entrar entonces. Sí, cuando el Señor, en el tiempo de Noé, cuando el Señor tuvo ese encuentro con él, con Noé, o Noé tuvo un encuentro con Dios, Dios le dijo que era lo que tenía que hacer. Y llegó el día del diluvio, pasaron 120 años desde que Dios habló con Noé. Y llegó el día de meterse Noé en el arca y que Dios metió los animales, porque no era que Noé andaba arreando los animales por allá, no, Dios los metió. Dios metió los animales. Y todavía sí, Dios esperó 7 días más. Imagínense el amor de Dios como es de grande. Después de haberles hablado, porque Noé les predicó. Noé, dice la Biblia, pregonero de justicia. Les predicó por 120 años. Y no le hicieron caso a Noé. Y Dios los esperó 7 días más. Y Dios cerró la puerta. Y después el que quisiera entrar, no podía. Entonces, ¿por qué? Porque ya Noé obedeció, y la Biblia dice que Noé, así como Dios le dijo que hiciera las cosas, Noé lo hizo así. Ese es el capítulo 6, versículo 22. O vamos a tomar el 21 también. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿de dónde sacó Noé eso? Dios vio, cuando Dios miró para la tierra y vio que la malicia del hombre, el continuo pensar del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Entonces, Dios empezó a mirar a todos los habitantes del mundo, que era bastante gente. Habían pasado ya 2000 años desde que el Señor sacó a Adán y Eva del huerto hasta ese tiempo. Y la maldad se multiplicó. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Todo lo estaban examinando carnalmente. Hicieron como Eva. Eva vio que el árbol era bueno. Entonces desobedeció.
En ese tiempo, la gente se guiaban por lo que veían, por lo que olían, por lo que gustaban, por lo que oían. Hoy en día es lo mismo, porque el Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo vemos la situación hoy en día? Peor que en los días de Noé. Y también dijo, como fue en los días de Lot. ¿Cómo fue en los días de Lot? Se casaban, se daban en casamiento, o sea, se divorciaban, edificaban, plantaban, estaban muy contentos. Hoy en día, ¿cómo está la cosa? Peor que en los días de Lot. Y están haciendo planes para dentro de 50, de 100 años. Déjeme decirle que no queda tanto tiempo. No queda tanto tiempo. Ya Dios, las profecías que están escritas en la Biblia, ya se están cumpliendo. Ya el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, no le estamos hablando de la iglesia nominal, no, la iglesia del Dios viviente, la que Él dijo, iré a preparar lugar para vosotros. Esa iglesia ya está preparada. Para Dios ya está preparada. Y si usted dice pertenecer a esa iglesia, usted tiene que dejarse preparar del Señor. Usted tiene que tener ese encuentro con Dios. Este es el tiempo cuando usted tiene que de una vez, hoy, hacerlo. Porque ya no queda más tiempo. Entonces, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y déjeme decirle que Noé tuvo su encuentro con Dios, ¿sí? No solamente Noé, podemos hablar hasta de Caín, que tuvo un encuentro con Dios. Pero lo hizo Dios para advertirle de lo que venía. Y Dios sabía que él no iba a aceptar. Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano. Dios lo sabía, porque a Dios no se le escapa nada. Pero Dios le dio una oportunidad. Porque tenemos un Dios que es un juez justo. Y ese juez justo no va a condenar a alguien sin ser culpable. No. Pero Dios le advierte. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo esa misericordia que es para nosotros. Dios se la mostró también a Caín. Y le dijo, el pecado está a la puerta. Vamos a leerlo por aquí. Eso está en el capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hoy en día vemos personas así, que se les corrige, Dios los corrige y les cambia el semblante. Tenga cuidado porque ese es el espíritu de Caín. Mire lo que pasó. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, le dijo, si haces bien, vas a ser bendecido como tu hermano. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Si tú haces lo correcto, está bien, lo hiciste como no era, como te pareció a ti. Abel lo hizo por revelación. Hazlo tú también de la misma forma. No, lo que tienes que doblegar ese orgullo. Pero ahí está la oportunidad. Y el Señor le dijo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, él tenía el poder de decirle al pecado no. De decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Tenía el poder. Pero no lo hizo. ¿Por qué causa? Porque era del maligno. Era hijo del diablo. Era hijo de la serpiente. Y entonces, por esa causa, Dios sabía que no iba a aceptar, pero Dios le presentó la palabra. No dice la palabra de Dios que la lluvia viene para buenos y malos. El sol sale para justos e injustos. Todos somos beneficiados de la lluvia y del sol, de las unciones y del Señor Jesucristo. Somos beneficiados todos. La palabra de Dios, dice Romanos 1, que Dios la revela a todos, pero no todos la aceptan.
¿Quiénes la aceptan? Aquellos para los cuales fue enviada. Los hijos de Dios. Porque no es como dicen las religiones, o algunas religiones por allá. No, que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, ¿cómo se sabe? El Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Por el fruto es que se conoce el árbol. ¿Cómo sabe usted de dos árboles que se parecen? ¿Cuál es cuál? Por su fruto. Entonces, allí es donde viene eso de lo que le estamos hablando en el día de hoy. Por eso es que es imprescindible tener un encuentro con Dios. Y entonces tal vez usted se pregunta y surge esta pregunta, ¿qué necesito para tener ese encuentro con Dios? Depende de su actitud. Si usted toma una buena actitud frente a la palabra de Dios y la obedece, usted va a tener ese encuentro personal con Dios para beneficio, para que Dios le dé lo que el regalo, la herencia, mire, podemos llamarlo de muchas formas. Los tesoros que Él tiene para nosotros si obedece la palabra. Pero si usted no toma en cuenta la palabra, si la toma en poco o la desecha abiertamente, escudándose en sus hojas de higuera, y dice, no, yo tengo mis hojas de higuera, que mis hojas de higuera me dicen a mí que eso no importa. No importa porque yo estoy bien. Esa hoja de higuera le están diciendo mentira. Esa hoja de higuera la inventó el hombre. La religión la inventó el hombre. Dios no inventó religiones. Siempre hemos dicho esto por estos medios. Si Dios hubiese estado de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado las hojas de higuera a Adán y a Eva. Lo hubiese dejado así con sus hojas de higuera. Pero Dios no estuvo de acuerdo con eso. Dios se las quitó, los desnudó y después los vistió. Hoy en día, otra evidencia de que Dios no está de acuerdo con eso, porque si usted se viste con sus hojas de higuera y no se las quiere dejar quitar de Dios, Dios lo deja quieto. Dios lo deja quieto por ahí en su religión, en su cobertura. Pero jamás va a tener un encuentro con Dios. Una experiencia personal con Dios no la va a poder tener. El Espíritu Santo en su corazón, de esa forma no puede tenerla. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él después que murió y resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y bautizó, mire, dice, primero bautizó a los 12, después bautizó a los 120, dice la Biblia. Vamos a tomarlo así, como dice la Biblia, bautizó 120. Y después bautizó 3,000, y después 5,000, y así siguió después dándole el Espíritu Santo a la gente. Y hoy en día, mientras aún hay tiempo, lo sigue haciendo. Pero llegará el día que pase como en los días de Noé, que la puerta se va a cerrar y ya no habrá más oportunidad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los hijos de Dios que recibieron el Espíritu Santo y fueron perfeccionados, se han transformado. Léalo en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, léalo allí. Entonces, cuando pase eso, cuando los hijos de Dios que estamos todavía sobre la tierra, seamos transformados en un abrir de ojos, dice la Biblia, eso va a ser rápido. Ya no habrá más oportunidad. Se acabó la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Se acabó la oportunidad de botar esas hojas de higuera y de empezar a vestirse de lo que Dios proveyó. Es lo que Dios provee. Allá los vistió con pieles de animales. Hoy nos viste con lino fino, dice la palabra de Dios. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos, dice la palabra del Señor. No es que usted se va a poner a hacer acciones justas.
No, es el Señor que va a hacer las acciones justas por medio de usted. Es Él. Pero para eso tiene que haber tenido ese encuentro con Dios, esa experiencia personal con Dios. Para eso tiene que haber recibido el Espíritu Santo y haber sido perfeccionado. Que Dios nos perfecciona, mire, pero apunte candela y martillo, como se perfecciona el oro, como se purifica el oro, así nos purifica Dios a nosotros, a sus hijos. Yo me incluyo por fe, porque la Biblia dice, por fe somos salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Se fija que en todo es Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Él no quiere que sus hijos estén pasando trabajo. Él no quiere que sus hijos estén metidos por allá en las cosas malas, en la cantina, en los vicios. No, en la mentira, en el engaño, nada de eso. Dios quiere que sus hijos estén viviendo correctamente. Para que Él, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, lo dé. Pero si llega el tiempo del cumplimiento de la promesa, eso es lo que Él no quiere. Por eso es que nos ha dado larga, para no talarnos. Si llega ese día del tiempo del cumplimiento de la promesa y Él nos dijo, vete para tal parte, y Él llega ahí en ese sitio y usted no está, sino que se fue por allá para donde usted quiso, como le pasó a Jonás, al profeta Jonás. No es que era un desobediente, no, mucha gente dice eso. No, no podemos decir eso. Simplemente que Dios permitió eso así porque lo iba a usar como una señal. Y lo usó como una señal. Entonces mucha gente que no han recibido esa revelación dicen, no, Jonás era un desobediente. No. Tenga un encuentro personal con Dios para que usted vea. Tenga una experiencia personal con Dios para que usted vea cómo sus pensamientos, usted los va a hacer a un lado y ahora van a ser los pensamientos de Dios. Nos dice la Biblia que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo alcanzamos eso? ¿De un día para otro? No. Lo alcanzamos dándole testimonio a Dios de que le creemos. Abraham le dio testimonio a Dios de que le creía y Dios lo constituyó como el padre de la fe. Nosotros estamos llamados a darle testimonio a Dios de que le creemos. ¿Cómo? Cuando Él nos manda a hacer algo, lo hacemos. Él lo manda a bautizarse a usted. Usted no se va a bautizar que le rocíen agua en la cabeza. Eso no es bíblico. Usted se va a bautizar de acuerdo como dice la Biblia. Es un ejemplo, uno de tantos. Entonces, Dios quiere que usted y yo, cada uno de nosotros nos agarremos, nos enfoquemos en cumplir las palabras del Señor. No cumpla lo que a usted le conviene. No. Porque si vamos más a profundidad, a usted le conviene cumplirlo todo. Pero si vamos a su conveniencia personal, su conveniencia de querer hacer las cosas como a usted le parece que deben hacerse, porque a usted no le parece eso y porque a usted no lo enseñaron así y porque, bueno, distintas clases de cosas que la gente inventa, argumentos. Y entonces, si usted lo hace de esa forma, no va a tener favor para con Dios. Se va a cerrar la puerta y va a quedar de lado afuera. Hoy en día tiene la oportunidad de escoger. Un minuto en tu decisión puede determinar tu destino eterno. Entonces, hoy mismo tome su decisión. Usted necesita en su vida, hay un vacío que no puede ser llenado por nada, sino solamente por esa presencia de Dios. Entonces usted ve que usted no ha alcanzado eso, o ve que lo engañaron y le dijeron que sí lo tenía, pero usted no tiene nada. Entonces todavía es tiempo, este es el tiempo cuando puede tener ese encuentro con Dios, esa experiencia personal con Dios, de experimentar en su vida la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay nada mejor. Como dice la alabanza, no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que vivir en tu presencia. Entonces, cuando entramos ahí a eso sobrenatural, nos damos cuenta que en nuestras enseñanzas pasadas, todas las cosas como las veíamos nosotros, estábamos equivocados. Y si lo reconocemos,
Y le decimos al Señor que nos humillamos delante de Él, le decimos, Señor, es verdad, usted tiene razón, yo estaba equivocado, yo estaba haciendo las cosas como no era. Entonces Dios se agrada de eso y Dios le da el Espíritu Santo, Dios le da ese encuentro con Él y lo sella y ya usted ya está sellado en el reino del Señor, ya está sellado en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un sello, dice la Biblia. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque hay muchos que invocan el nombre del Señor, pero puro de boca. Pero no se apartan de la iniquidad. Claro, dejaron los vicios, dejaron la idolatría, ya no tienen imágenes para adorarla y dejaron los vicios, la parranda y tantas cosas. Y algunos que nunca estuvieron metidos en la parranda, pero siguen siendo religiosos, todavía están en maldad. A los ojos de Dios, no es el hombre el que juzga y condena. No, no, no. No estamos llamados a eso, a condenar a nadie. No, estamos llamados a hablar la palabra y que esa palabra cause un efecto. Porque eso es lo que dice la Biblia. Le dice que la palabra de Él no llegará vacía, no volverá vacía. Hará la obra para la cual fue enviada. Entonces permítale a Dios que esa palabra que usted está escuchando haga la obra para lo cual fue enviada. Ya no sea más obstinado. Ya no siga aferrándose usted a su religión, a sus cosas como usted las veía. Bote eso. El apóstol Pablo dijo, lo que aprendí, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. No lo que aprendió de Dios, no de lo que aprendió de los pergaminos, de la ley de Dios, sino lo que aprendió de los fariseos, de la religión. Porque él se dio cuenta que la religión, cuando el Señor Jesús se presentó en lo sobrenatural, no lo pudieron ver. Hoy en día es lo mismo. Dios se está presentando, Jesucristo se está presentando nuevamente en la tierra, en lo sobrenatural, y los religiosos no lo ven. Al contrario, hacen como hicieron allá los fariseos, porque es el mismo espíritu. Aquellos hombres murieron, Anás y Caifás, toda esa gente murieron, pero los espíritus quedaron. Y hoy en día son los mismos espíritus que se han metido en hombres y en mujeres y están desvirtuando la palabra del Señor, lo cual es un pecado. Al Señor no le agrada eso, que lo estemos desvirtuando. Que Él dice algo en la Biblia y usted dice lo contrario. ¿Cómo una persona, podemos decir esto conscientemente y responsablemente, una persona que diga que ha tenido un encuentro con Dios, que ha tenido una experiencia personal con Dios, que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, puede negar la palabra? Eso no cuadra. Hay algo aquí que no está cuadrando. ¿Qué no está cuadrando? Que nunca recibió nada, que nunca tuvo un encuentro con Dios. Porque si lo hubiese tenido, estuviera mirando las cosas como las ve Dios. La palabra de Dios dice, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cuándo es que tenemos la mente de Cristo? Cuando tenemos esa experiencia personal con Dios de recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Si usted recibe una emoción, si usted recibe algo que le enseñaron, no va a ver las cosas como las ve Dios. Dios ve las cosas de una forma, el hombre las ve de otra forma, por causa del pecado. Y si usted no está viendo las cosas como las ve Dios, entonces el pecado permanece en usted. Es hora de que bote esos años de experiencia, esa cosa que llaman un lugar privilegiado, una cosa así como liderazgo, algo raro ahí, que no es de Dios.
Es hora de que vote eso. No importa si le cuesta su experiencia, lo que le cueste, la familia, la religión, lo que le cueste. Vale la pena hacer esa inversión, porque es una inversión. Usted estará dándole testimonio a Dios que le cree. De lo contrario, y sigue con la misma cosa, sigue con su altivez diciendo: yo tuve un encuentro con Dios, pero yo no veo eso así como, yo no creo así, dicen algunos. ¿Cómo cree entonces? Si no cree como Dios dice, ¿cómo cree? Déjeme decirle que hay dos formas. O cree como Dios dice, o cree como el diablo dice. Lamentablemente no, allí no hay punto neutro. Usted no puede decir: no, yo estoy ahí. No, no, no. Si desvirtúa la palabra del Señor, si no cree una parte de la palabra del Señor, aunque sea una jota, una tilde, si no la ve como Dios la ve, si dice que usted no cree así, entonces usted no tuvo ninguna experiencia personal con Dios. Usted no tuvo ningún encuentro con Dios. Y déjeme decirle, este es el tiempo. Todavía la puerta está abierta, todavía la revelación está a disposición, todavía el Espíritu Santo sigue bautizando hombres y mujeres que se rinden en las manos del Señor. No importa que arriesguen tantas cosas materiales que tengan. No, a Dios no le importa eso. El Señor Jesús dijo que iba a recibir el doble, 100% o 100 veces más de lo que va a perder aquí. Vale la pena hacer esa inversión. Entonces, usted necesita un encuentro con Dios, una experiencia personal con Dios, y este es el tiempo de hacerlo. No sabemos si hay un mañana, no sabemos si mañana amanecemos transformados, no sabemos si mañana empieza Dios a hacer las cosas. No, nadie sabe cuándo va a ser. Ni el día ni la hora, no lo sabe nadie. Solamente Dios. Por eso es que tenemos que aparejarnos de una vez. Y si usted ha decidido hoy aparejarse, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos amas, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque todavía esa puerta, Señor, está abierta y tú quieres, Señor, que cada hombre y cada mujer tenga ese encuentro contigo, Señor, ese encuentro personal, esa experiencia personal, Señor. Este es el tiempo de tenerla, Señor. Ya tú lo has dicho. Y, Señor, ven a las vidas que todavía no han tenido ese encuentro contigo, Señor, y tócales el corazón, Padre, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan contemplar, Señor, tu hermosura, puedan anhelar, Señor, tener esa experiencia contigo, tener esa relación íntima contigo, Señor. Es lo que nosotros deseamos, Padre. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eres tú en nosotros, Señor, rogando, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te damos gracias porque para ti ya está hecho, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos también estas vidas, hermanos, creyentes que están oyendo la palabra, Señor, que cada uno sea beneficiado con esta palabra, que cada uno tome su decisión, Señor. Hoy en día es la decisión, Señor. Ya no queda más tiempo. Es urgente que tenemos que tomar esa decisión de tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos nuevamente para la gloria tuya. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevándolo a eso, al bautismo del Espíritu Santo, al tener un encuentro con Dios. Este es el tiempo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán
la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.